Muy buenos días en este nuevo domingo para cuidar la salud, y falta hace a la vista de estos datos con los dos problemas de salud más importantes que tenemos en España: el estrés, que padece el 59% de la población, y el sobrepeso, que ya afecta a 4 de cada 10 personas. ¿Y sabéis que ambos problemas, estrés y sobrepeso, están muy relacionados? Pues nos lo va a explicar la química experta en nutrición Ángela Quintas, hablando de 3 hormonas: las hormonas del estrés y el apetito. Ángela, buenos días. Buenos días, Jero. Fíjate, cuando hablamos de sobrepeso, por supuesto, no se trata solamente de una falta de voluntad, sino que existen 3 hormonas, que son el cortisol, la grelina y la leptina, que juegan un papel muy importante en el sobrepeso. Existe una relación directa entre nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo, pero también entre nuestro cerebro y nuestro tejido adiposo. Y todo eso está gobernado por estas 3 hormonas que se llaman cortisol, grelina y leptina. ¿Y el cortisol, Ángela, qué función tiene exactamente? Fíjate, el cortisol es la hormona del estrés, y gracias al cortisol estamos donde estamos. Es decir, el cortisol es aquella hormona que se secreta cuando nos tenemos que poner al resguardo, ¿no? Cuando realmente hay una situación de peligro. Lo que hace realmente el cortisol es hacer que nuestros niveles de glucosa en sangre se eleven, que nuestra tensión arterial también se eleve para que llegue más oxígeno a todos nuestros órganos, y luego aquellas otras cosas que tiene que hacer el cuerpo, aquellos otros mecanismos que tiene que hacer el cuerpo que en ese momento no son necesarios, lo que hace es que los ralentiza. ¿Y qué relación tiene el cortisol con el sobrepeso? Muchísimo, porque el cortisol, el problema es que ahora mismo no solamente lo estamos teniendo alto cuando estamos en una situación de estrés, cuando pasa algo importante, sino que tenemos niveles de cortisol altos durante todo el rato. Luego le estamos dando a nuestro cuerpo una señal de estrés continuada, y esto lo que hace es que la grasa se deposite alrededor del abdomen, es decir, sobre todo grasa visceral, y se sabe que esa grasa está muy relacionada con diabetes tipo 2, con síndrome metabólico, y además ralentiza mucho el metabolismo. Así que ahorramos energía por si tenemos que salir corriendo, ¿no? Eso es, ahorramos energía, y además podemos ir un poco más allá, porque en ese ahorro de energía puede ser que nuestro cuerpo se plantee utilizar el músculo como fuente de energía. Si nosotros utilizamos el músculo como fuente de energía, lo que ocurre es que ese metabolismo basal disminuye. Si yo sigo comiendo exactamente lo mismo, pero gasto menos porque mi metabolismo basal ha disminuido, entonces empezaré a subir de peso. ¿Y lo de comer más cuando nos sentimos estresados también es por el cortisol, Ángela? También tiene que ver con el cortisol. Ahí aparece el hambre emocional. El hambre emocional es que no es un hambre real, es decir, yo no tengo hambre porque posiblemente haya comido hace relativamente poco, pero es un hambre emocional y está muy relacionado con esa situación de estrés. En esos casos no me apetece comer, no sé, una fruta o una verdura, sino me voy hacia alimentos, por ejemplo, como pueden ser grasas, que me pueden aportar muchas calorías. Sabes que cada gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías, o de repente alimentos muy ricos en azúcares que me van a producir esa sensación de bienestar inmediata, pero que al rato voy a volver a estar mal. Bueno, pues ya sabemos el papel que juega la hormona del estrés, que es el cortisol, y las otras 2 hormonas, la leptina y la grelina, ¿qué mensajes llevan? Fíjate, si hablamos de la leptina es una hormona muy importante porque es una hormona que es secretada por nuestro tejido adiposo, y la señal que me está mandando es: tienes que parar de comer, es decir, ya has comido suficiente, con lo cual ya estás saciado, ahora es el momento de parar. ¿Y la grelina cómo funciona? La grelina hace todo lo contrario, es decir, la grelina es una hormona que se secreta en nuestro aparato digestivo, sí, y lo que hace es, te manda la señal de es hora de que comas, es decir, nuestras reservas de energía están bajas y ha llegado el momento de que tú empieces a consumir energía. ¿Y cuando esas ganas de dulce, Ángela, nos atrapan y vienen de noche, qué? Pues ahí ya está todo descontrolado, es decir, ahí la grelina y la leptina han perdido su equilibrio, con lo cual me apetece comer dulce por la noche, no controlo esas hormonas, pero además posiblemente esa sensación viene también incrementada por el cortisol, es decir, si no consigo dormir de noche puede ser porque esté muy estresado y ese cortisol esté elevado. Con lo cual aquí las 3 hormonas entran en juego, y si tengo ganas de comer por la noche, volvemos a hablar de lo que hablábamos antes, no me va a apetecer comerme una fruta o algo de verdura, sino me va a apetecer comerme algo dulce o algo grasiento. ¿Y cómo se puede resolver ese descontrol hormonal para que todo vuelva a la normalidad? Pues mira, a nuestro cuerpo le encanta el orden, le encanta la rutina. Luego es muy importante que yo mantenga horarios más o menos fijos, y luego es muy importante que combine los alimentos de manera correcta, es decir, que no consuma los hidratos de carbono solos, por ejemplo, que siempre lo combine con la proteína para que no haga picos de insulina. Si yo hago un pico de insulina, en ese momento sentiré una sensación de euforia, pero luego al rato volveré a tener ganas otra vez de consumir algo que me eleve muy rápido otra vez la glucosa.
¿Y qué alimentos nos conviene tomar en esas comidas bien ordenadas del desayuno a la cena? Bueno, para llevar una alimentación, en realidad lo que tengo que comer son todos los grupos de alimentos. No tenemos que olvidarnos de los hidratos de carbono en forma de frutas y de verduras. Cuanto más colores tengan, mejor, porque estarán llenas de antioxidantes y de vitaminas. También hidratos de carbono complejos en forma mejor si son integrales, ¿no? El arroz y la pasta. Proteína de alta calidad, que no sea muy rica en grasa. Y luego es muy importante el aporte de grasa. ¿Por qué? Porque el aporte de grasa va a ayudarme a que se absorban estas vitaminas liposolubles que necesitan la grasa para ser absorbidas. Y ahí la reina es el omega 3, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en pescados azules de pequeño tamaño, en latas de sardinas, y también en los frutos secos y, por supuesto, en el aguacate. Pues ya tenemos la base de una buena dieta para regular las hormonas, el estrés y el apetito. Y no nos podemos olvidar, que es muy importante, Ángela, del ejercicio físico. Sí, el ejercicio es fundamental, es decir, necesitamos el ejercicio para mantener nuestras hormonas a raya y, muy importante, también la relajación. Luego, combinando la alimentación con el ejercicio y la relajación, podremos mantener nuestras hormonas a raya. Y saber vivir es todo eso. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a ti, Jero. Las hormonas influyen en todo el organismo, de los pies a la cabeza. Y no digamos en la caída del pelo, que tanto se nota en estas fechas del año. Se caen las hojas y se caen los cabellos, pero tiene su explicación con la evidencia científica de Boticaria García. Mitos fuera. ¿Es cierto que en otoño se cae más el pelo? ¿Necesitamos suplementos en esta época? Las respuestas son sí y no. Porque sí, es verdad que el pelo se cae más en otoño, pero no podemos evitarlo con suplementos. Vamos a ver qué ocurre aquí. El ciclo de vida del cabello tiene 3 etapas y todas están relacionadas con el número 3. Primera, fase de crecimiento o anágena. Dura una media de 3 años en los que el pelo crece a su ritmo normal, más o menos 1 centímetro al mes de media. Aquí el folículo piloso está muy bien alimentado y le llegan los nutrientes sin problema. Segunda, fase de transición o catágena. Dura unas 3 semanas. En esta fase la actividad de la raíz se detiene, ¡stop!, y deja de alimentar al cabello. El pelito dejará de crecer y estará marchitándose unas semanas como una flor a la que arrancas de la tierra. Tercera, fase de caída del cabello o telógena. Dura unos 3 meses. El pelo ya no crece y está agonizando. Se nos caerá en gestos cotidianos como lavarnos o cepillarnos el pelo. La buena noticia es que aquí el ciclo vuelve a empezar y otro pelo nace. Por eso, cuando hablamos de pérdida o caída del pelo, muchas veces nos equivocamos. En realidad es renovación. ¿Y por qué se nos cae más el pelo precisamente en otoño? Porque estadísticamente, al final de la primavera y el comienzo del verano, el pelo tiene más papeletas para entrar en la última fase, en la fase terminal, que, como hemos visto, dura unos 3 meses. Es decir, el pelo no se cae de un día para otro porque estemos en otoño. Lo que ocurre al llegar al otoño es que el pelo lleva ya 3 meses a punto de caramelo. En realidad, todo lleva fraguándose desde la primavera. ¿Necesitamos entonces suplementos? Si el origen de la caída del cabello es, por ejemplo, la falta de nutrientes, los suplementos podrían ser útiles. Pero para la típica caída otoñal no serán efectivos. Los especialistas insisten en que casi todos los cabellos que se caen en otoño se recuperan y reaparecerán al cabo de 3 o 4 meses. Tanto si tomamos suplementos de vitaminas como si no. El consejo de Boticaria. ¿Suplementos para el pelo en época otoñal? Si te alimentas bien, la caída es normal. La salud del cabello es fundamental en nuestra imagen corporal, pero ¿qué pasa cuando esa imagen no te gusta y te lleva a una mala relación con los alimentos? Porque es un problema cada vez más frecuente en España. Ya hay más de 400.000 personas diagnosticadas de un trastorno de conducta alimentaria, anorexia nerviosa, bulimia o atracones compulsivos. Y todo ello aparece en el libro Tu cuerpo no es un problema, que ha escrito la psicóloga sanitaria y psicoterapeuta Rocío Rodríguez para analizar esa conexión emocional entre la comida y la imagen corporal que tanto hace sufrir sobre todo a las mujeres. ¿No, Rocío? Buenos días. Buenos días, Jero. Así es, cada vez hay más casos en más mujeres que sufren este tipo de problemas. Sobre todo lo que estamos viendo en consulta es que se dan cada vez en edades más tempranas, así que es muy necesario y muy urgente que reparemos nuestra conexión emocional con la comida y con nuestro cuerpo. ¿A qué te refieres, Rocío, exactamente cuando hablas de una conexión emocional con la comida?
Me refiero a la relación que hay entre alimentos y emociones, que de hecho es una relación natural y muy normal que ha existido desde siempre, desde que llegamos al mundo y nos ponen en el pecho de nuestra madre para que nos alimente. Así que esto es algo muy natural, pero quizás la comida se acaba convirtiendo en una vía de escape muy recurrente para la gestión emocional, ya sea bien porque tapo mis emociones con comida haciendo atracones o bien porque intento evitarlas y intento desconectarme de ellas dejando de comer y pasando hambre. Rocío, ¿y qué tienen en común esas personas, sobre todo mujeres, como reconoces en el libro? Lo que nos vamos a encontrar es un perfil de mujer, sobre todo, muy exigente, muy perfeccionista, muy obsesiva, que le da muchas vueltas a las cosas, también con pobres herramientas para la gestión emocional y sobre todo con una muy baja autoestima. ¿Y cómo se refleja eso en su alimentación? Yo diría que principalmente la necesidad de control. Buscan controlar lo que comen, persiguiendo realmente controlar su peso corporal, ya que en los trastornos alimentarios la valía personal está íntimamente relacionada con el peso, por lo tanto el control de la comida se traduce en el control intencionado del peso. ¿Y esa manera de pensar está influida también por lo que piensan o dicen otras personas? Así es, Jero, porque en este tipo de problemas el miedo al rechazo es algo que está muy presente. De hecho, las mujeres que sufren este tipo de problemas hablan de que han recibido experiencias de rechazo, de humillación y de vergüenza relacionadas con su cuerpo. Por lo tanto, cuando persiguen la delgadez, realmente lo que persiguen no es estar delgadas, es todo lo que simboliza estar delgada, que es éxito, aceptación, bienestar. Claro. ¿Y los atracones son la manera de soltar esa tensión, de liberarse de ella, se puede decir? La función de los atracones, una de ellas es liberar tensión y es gestionar o tapar emociones, pero inicialmente los atracones se dan en un contexto de dietismo crónico, que llamamos, que es cuando estamos sometidas a dietas de forma muy prolongada. Lo que ocurre es que al pasar hambre nuestro cuerpo interpreta que está en alerta, que nos vamos a morir, por decirlo de alguna forma, y los atracones es un recurso que tiene nuestro cuerpo para generar reservas ante próximos periodos de hambruna. Lo que ocurre cuando entramos en este círculo de restricción y atracón es que se genera muchísima culpa y muchísima frustración también, porque inicialmente la persona lo que desea es perder peso. Pero sentirse culpable también, Rocío, entiendo que puede ser en un momento dado positivo, ¿no?, para corregir lo que haces mal. La culpa en sí misma tiene una función muy reparadora que tiene que ver, como tú decías, con corregir esos errores. El problema en este caso es que creemos que el error ha sido comer, por lo tanto, para corregir ese error lo que hacemos es dejar de comer y ahí entramos en ese bucle de nuevo, ¿no? Dejar de comer, hacer atracones, sentirme culpable, volver a dejar de comer de nuevo. Genera muchísima frustración. ¿Y cuál es entonces la solución? Cuando posiblemente llevas muchos años, ¿no?, viviendo dentro de ese círculo de dieta, atracón y culpa. Pues la solución es algo que sabemos hacer todos desde que llegamos al mundo, que es la alimentación intuitiva, que yo, por cierto, he aprendido muchísimo de esto observando a mi hija. ¿Y tu hija? Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 7 añitos y la verdad es que verla comer a ella es que devolverte un poco a eso que nunca deberíamos haber perdido, ¿no?, que es esa manera orgánica, natural de comer. Ella, por ejemplo, sabe cuando tiene hambre, sin que tener un papel puesto en la nevera que le diga cuándo tiene que comer. Sabe también cuando está saciada, está muy conectada con las señales interoceptivas de su cuerpo, de hambre, de saciedad, de sed, de cansancio, y todo es muy natural realmente, ¿no? Cuando empezamos a hacer dietas nos desconectamos de estas señales. Una forma de empezar a recuperarlas, por decirlo de alguna manera, es una técnica que se llama un bocado cada vez, que consiste en coger el cubierto, ponernos la comida en la boca, soltar el cubierto y tratar un poquito de saborear los alimentos, identificar si están dulces, si es salado, su textura. De esta forma bajamos un poquito el ritmo y volvemos a reconectarnos un poco también con nuestro cuerpo y con lo que la comida nos hace sentir. Bueno, eso respecto a la alimentación. Y para el rechazo de la imagen corporal, porque como dices en el libro, nadie nace odiando su cuerpo. Así es, la insatisfacción corporal la aprendemos a lo largo de nuestra vida, sobre todo en el momento en el que recibimos inputs, ¿no?, de los referentes de ideales de belleza que tenemos en nuestra sociedad, y cuanto más distancia hay entre la persona que soy y ese ideal de belleza que está establecido por nuestro contexto, mayor insatisfacción siento. Lo primero que tenemos que entender es que aceptación no es sinónimo de que me encante mi cuerpo. A mí puede gustarme, no gustarme mi cuerpo o algunas partes de él, y aún así puedo aceptarlo, porque al final la aceptación corporal consiste en habitar el cuerpo desde el cariño, desde el amor y desde el respeto. Saber quererse, Rocío, es saber vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jero.
La salud emocional es tan importante como la salud física y un ejercicio que sienta de maravilla es el tai chi, un arte marcial que da tanta flexibilidad al cuerpo como paz a la mente. Bien que lo sabe quien lo practica y así nos lo han contado. El Tai Chi surge en China hace unos 600 años. Es un ejercicio que está indicado para todas las edades. Se basa en las secuencias de movimientos, desplazamientos, posturas con máxima atención. Imaginar que estamos desviando un golpe, golpeando a nosotros. No es un movimiento vacío, siempre está contenido de una intención. Llevo haciendo Tai Chi 20 años. Hago 4 días en semana. A mí me viene bien para coordinación, memoria, equilibrio, te caes menos, me ayuda a relajarme, duermo bien. Aquí, viniendo en grupo y haciendo Tai Chi, no te aíslas. Tener que estar presentes en un movimiento lento, lo que llevas ejecutado, lo que falta por ejecutar, tu mente no puede tener ninguna distracción, entonces te obliga a tener una plena conciencia durante todo el tiempo que dura esa práctica. Notas pues, que te encuentras, que piensas mejor y tal, porque vas estimulando el cuerpo tanto físicamente como mental, porque para hacer una forma te tienes que acordar de la forma y además te sirve para relajarte. La práctica de espada y el abanico es un reto para memorización de las secuencias, tener mayor control de los movimientos, más elementos de atención, mejora el equilibrio, mejora la conciencia espacial corporal y reduce la ansiedad y el estrés. En ocasiones se menciona el Tai Chi como meditación en movimiento. Los pensamientos se frenan en el cerebro porque tienes que estar 100% atento a tu cuerpo, al gesto, a la postura y a lo que significa cada cosa que haces. Con mucho ejercicio y poco estrés, lo normal es vivir con mejor salud y morir más tarde. Porque la vida siempre tiene fin y aquí están las 3 primeras causas de fallecimiento en España: por enfermedad cardiovascular, por cáncer del aparato respiratorio o por una enfermedad cerebral. ¿Y qué podemos hacer para evitar todo eso? Pues la clave nos la da el autor del libro Súper Sanos, que es el doctor Manuel Viso, aprendiendo nuevos hábitos para cuidarnos alargando la vida, porque al final, doctor, todos y todas nos tenemos que morir, hagamos lo que hagamos, ¿no? ¿Qué tal, Jero? Pues es cierto, en la vida hay cosas que no pueden esperar y entre ellas la salud. Si no tenemos salud, todo lo demás se nos pone en modo pausa. Entonces tenemos que preguntarnos cómo queremos morirnos, porque todos nos vamos a morir. Al final la vida es como una película que tiene un final feliz o un final desgraciado. Tenemos que preguntarnos cómo queremos llegar a ese final. Si queremos estar conectados a esa bombona de oxígeno en los últimos años, no subir las escaleras de mi casa porque me fatigo, o hasta el último momento disfrutar de la vida, viajar, disfrutar de mis nietos. Pues en eso están los hábitos y ser súper sanos. Y siguiendo con el símil del cine, dices en tu libro que somos lo que comemos y que los alimentos son como los actores de una película. Por ejemplo, ¿qué alimentos serían los protagonistas, Manuel? Pues aquellos que tienen que aparecer todos los días, como los actores que aparecen en todas las escenas, sobre todo la fruta, la verdura, las legumbres, los cereales integrales, el aceite de oliva virgen, los frutos secos. ¿Los actores secundarios? Pues los que ya tienen que aparecer menos, como pues el pescado, las carnes blancas, los huevos, los lácteos. También están los extras de la película. Los que ya casi no pueden aparecer, que son sobre todo la pollería, la repostería. Y luego están los que llamas actores imaginarios. Que sabemos que están, pero que no los queremos ver. Sobre todo el alcohol, el tabaco, los refrescos, las bebidas energizantes. Pero romper con los viejos hábitos siempre cuesta, y no digamos al hablar de alimentación tan difícil se dice como cambiar de religión, ¿no, Manuel? Pues es cierto, Jero. Al final no solo se trata de tener ganas, sino también de tener motivos. Y eso también tenemos que cambiar por amor a los demás, porque lo que hagamos nosotros va a trascender en los demás. Te contaré una historia de un paciente, de Andrés, un paciente que se ha jubilado y que venía a la consulta para hacer sus chequeos, pero no quería adelgazar. Pero un día entró por la
consulta y me dice, Manu, quiero adelgazar. Yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, por mi nieto. Digo, ¿y para qué, Andrés? Para jugar con él. Mi nieto ahora ya tiene 5 años, empieza a correr, yo no consigo correr detrás de él y para mí mi nieto es lo más importante. Esto es un chute de energía, de emoción, de propósito, porque además una manera de que los hábitos se sostengan en el tiempo es que tengamos un propósito, una emoción, un porqué, un para qué, que eso es lo que nos va a guiar para que esos hábitos se mantengan en el tiempo, que al final es lo importante, que sean sostenibles. Sin duda, pues vamos a romper con esos viejos hábitos que nos quitan salud, empezando por el desayuno. La primera comida del día, pero no necesariamente, Manuel, la más importante, ¿no? No, es tan importante como la propia comida o la propia cena, ¿no? Al final lo que se trata no es desayunar por desayunar, sino desayunar que sea saludable. Sabemos que aquellas personas que desayunan empiezan el día con más energía, consiguen un mayor reequilibrio nutritivo, tienen menos riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, rinden más a nivel laboral, a nivel escolar. Pero tenemos que tener en cuenta qué es el desayuno y entendemos como lo normal tomar galletas, tomar ultraprocesados, tomar dulces y eso no es lo normal. Lo normal es comer cosas saludables, como puede ser, por ejemplo, un hummus con garbanzos, como puede ser pan con aguacate, como puede ser avena con leche y sobre todo una cosa, Jero. Si tomamos fruta, la fruta se mastica, no se bebe. Muy bien, nuevos hábitos en el desayuno. También en la cena, Manuel, cuando llegamos así cansados a casa y tomamos lo primero que tenemos a mano. Pues, Jero, es habitual que en las cenas haya dos polos. El polo aquel que no come casi nada durante el día y lo deja todo para la cena, o quien casi no cena. Una pieza de fruta y con eso se va a la cama. Y no tiene que ser ni una cosa ni la otra. La cena lo que tiene que ser es sobre todo saludable y saciante, pero con alimentos nutritivos. Lo que no podemos meter son alimentos que nos carguen de energía, porque además durante el sueño y en las últimas horas nuestro metabolismo baja, con lo cual es más fácil que almacenemos. Entonces tiene que ser una cena saludable, pero ahí podemos comer algo más, por ejemplo una sopa de lentejas, unas verduras con pescado y sobre todo que la cena sea ligera y que sea digestiva. Y es buena idea, Manuel, consumir solo alimentos naturales y ecológicos y olvidarse de los aditivos que están en tantísimos alimentos. Pero lo que no tenemos es que demonizar los aditivos. El problema no son los aditivos, que los tomamos en las cantidades permitidas no van a ser tóxicos, como escuchamos en algunos lugares, sino el problema es donde van incluidos, sobre todo los alimentos procesados, alimentos que están cargados de sal, de azúcar, de grasas insanas. Eso es lo que realmente afecta a nuestra salud. Y luego hay aditivos que realmente no son necesarios, la mayor parte. Por ejemplo, el E120, el ácido carmínico, que lo produce el bicho bola, que lo tenemos ahí en imagen. ¿Qué es lo que da color rojo? Pues a los palitos de cangrejo, a los pintalabios, a los yogures de fresa que no llevan fresa, a las salsas de tomate o de aparentemente tomate, pues son aditivos que realmente no aportan nada y que no tendrían que estar. Pero también te digo una cosa, si compramos sin etiquetas, no tendremos que mirar ni siquiera esto. Unas nueces, una manzana, una merluza, eso no lleva etiquetas y por tanto no lleva aditivos. En el libro también analizas, Manuel, mitos sobre alimentos que supuestamente nos dan salud, como el caldo de huesos, que dicen que nos rejuvenece por el colágeno. Sí, el elixir de la eterna juventud, porque encima parece como que tiene la tradición de nuestras abuelas, entonces ya tiene que ser bueno. Pero el colágeno, que ahora está tan de moda, es una proteína que no tiene valor energético ni valor nutritivo, porque los aminoácidos que aporta los fabrica nuestro propio cuerpo. Lo más importante sobre todo es no perder colágeno. A partir de los 25 años, cada año perdemos un 1% de colágeno y eso lo podemos acelerar, sobre todo si comemos mal, si no hacemos ejercicio o si fumamos. Por tanto, eso sería lo más importante. ¿Y lo de beber agua con limón para desintoxicar el organismo? ¿Qué tal? No estamos intoxicados. Tenemos además un hígado y 2 riñones que nos desintoxican de todo aquello que llega a nuestro cuerpo. Y además el agua con limón ni limpia la piel, ni mejora nuestro hígado, ni sobre todo no cambia nuestro pH. Es imposible cambiar nuestro pH, solo lo cambia cuando tenemos enfermedades muy graves. Y lo que vamos a conseguir con el agua con limón incluso son efectos perjudiciales, como dañar el esmalte de nuestros dientes o incluso aquella gente que tiene migrañas, pues va a exacerbar sus cuadros de migraña. Nada de bulos, por tanto, en saber vivir. Muchísimas gracias, Manuel. Un placer. El doctor nos ha recomendado hummus de garbanzo en el desayuno y sopa de lentejas para cenar, porque las legumbres sí que son superalimentos, un auténtico tesoro de salud, como ahora nos cuenta Beatriz Robles, que es la voz de la ciencia. Vamos a hablar de los verdaderos superalimentos y que tenemos al alcance de la mano. Hoy toca hablar de las legumbres. Pues mira, por ejemplo, tenemos la lenteja verdina, que es la lenteja puy. Es una lenteja que en calibre va entre la pardina y la castellana. La lenteja caviar es una lenteja pequeñita, redondita,
que es top para las ensaladas. Y tenemos unas lentejas que son muy características, que son la lenteja roja y la lenteja amarilla, que no tienen piel. Se pueden hacer en cremas, se pueden añadir en sopas. El nutriente que destaca en las legumbres es la proteína, en una buena cantidad y proteína de calidad. El ranking lo lidera la soja, seguida por la alubia pinta, alubia blanca, garbanzo y lentejas. Además, las legumbres son ricas en fibra, tienen minerales como el calcio, el magnesio, vitaminas del grupo B y son todas muy bajas en grasa. Alubias tenemos hasta 12 tipos. Tenemos la verdina asturiana, que es una verdina que se hace con pescado. Tenemos, por ejemplo, el frijol negro, que este se puede hacer con carne o con arroz. La falta de tiempo no puede ser una excusa para no consumir legumbre, porque tenemos un recurso tan maravilloso como este, legumbres cocidas. Mario, mi debilidad es el garbanzo, pero reconozco que no paso del pedrosillano. Veo que tienes un montón de variedades aquí. Sí, por ejemplo, el garbanzo lechoso, que es un garbanzo andaluz, este es especial para cocidos, para hacer callos. Tenemos un garbanzo muy diferente, que es el garbanzo negro, durito por fuera, blandito por dentro, con un ligero sabor a nuez, y para hacer ensaladas, curries, hummus. Una de las principales barreras que nos encontramos a la hora de consumir legumbres son las molestias que nos producen por los gases, pero tenemos trucos para paliarlo. El primero de ellos sería dejarlas en un remojo prolongado, entre 8 y 12 horas. El segundo sería una cocción también prolongada. Y si no estamos muy acostumbrados a comer legumbres, pero queremos intentarlo, empezar por cremas o purés u optar por opciones que no tengan piel, como las lentejas rojas. La soja tiene todos los aminoácidos esenciales, además tiene muy buena digestibilidad. También tiene una buena cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, micronutrientes como el calcio o el magnesio. Tenemos la soja verde, que esta es la alubia mungo, o la soja roja, que es la azuki. El consumo de legumbres se relaciona con beneficios sobre la presión arterial, el perfil lipídico, los marcadores inflamatorios, el control de la glucemia o una mejor composición corporal. Así que desde este momento desmentimos el mito de que las legumbres engordan. Al contrario, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda que como mínimo consumamos 4 raciones semanales de legumbre para llegar idealmente a la ración diaria. Pues vayamos de la teoría a la práctica. Claro que sí, animando a comer más legumbres para tener más salud, porque la realidad es que hoy consumimos en España solo 3 kilos por persona al año, y eso de media, que muchos no llegan ni al kilo. Y mirad la comparación, en los años 80 se consumían 8 kilos por persona y en los 60 se comían 15 kilos al año, casi 5 veces más que en la actualidad. Aunque las preferencias no han cambiado, primero garbanzos, luego lentejas y en tercer lugar alubias, 3 legumbres para 3 platos. Sergio. 3 indispensables, pero no solo nosotros vamos a hacer 3 propuestas como hacemos cada domingo, como tenemos aquí, sino que podríamos hacer más de 30, 300 o más de 3000 la legumbre polivalente. Y hoy lejos del potaje o del guiso o de la ensalada, porque vamos a jugar con elaboraciones muy creativas de aperitivo, de entrante, para satisfacer a nuestro paladar. Y así tenemos ideas además para consumir legumbres, ¿verdad?, toda la semana, como nos recomendaba Beatriz y como hacían y hacen nuestros padres y abuelos. Tú lo has dicho, por ejemplo, yo te propongo, ¿te hace una de churros? Churros, pero no se hacen con harina de trigo. Ah, pero es que aquí en Saber Vivir ya sabes que damos un giro a todo, nada es lo que parece. Me encanta. Y gracias a unos garbanzos hervidos como tenemos ahí, sí, vamos a hacer una fórmula para unos churritos a base de legumbre. Como aperitivo, crujiente, muy divertido, una manera de introducir legumbre a nuestra dieta de forma camuflada. Mira, mira. Vamos. Churros para desayunar o para merendar, pero hoy disfruta de unos originales churros a base de garbanzos y pimentón como aperitivo. Añade en un bol garbanzos cocidos. Sobre ellos reparte pimentón dulce, ajo, sal, pimienta, yema de huevo y harina. Tritura bien hasta obtener una pasta densa y homogénea. Con una manga pastelera forma churros en la bandeja de horno. Espolvorea escamas de pimentón. Hornea a 175 grados hasta que resulten crujientes. Aparte, sofríe ajos con pimientos rojos asados.
Riega con miel y con sidra. Deja evaporar el alcohol por completo hasta que reduzca la mezcla. Tritúralo obteniendo una salsa de gran sabor y aroma. Sirve esta versión de churros templados acompañados por la salsa de pimientos. Elabora este simpático aperitivo utilizando garbanzos cocidos. Una forma diferente para que toda la familia disfrute de las legumbres. Bueno, a quien no le gustan los churros, ¿verdad? Y estos también os va a encantar, hechos con garbanzos y así de divertidos. Vamos a ver cómo me sale el churro, pero en el buen sentido, Sergio. Desde luego que sí, vas por muy buen camino. Ya te digo yo, oye, pero perfecto, Jero, perfecto, por favor. Ya te digo yo que el uso de la manga pastelera tiene su práctica, su técnica. Sí, la verdad y esto es que sí. es ensayar y ensayar y ensayar. Bueno, original ha sido el primer plato. Vamos a ver cómo te superas con el segundo. ¿Te hace un hummus? ¿Otra vez garbanzos? Que no, Jero, que no, que aquí en Saber Vivir le damos un giro a todo, ya te lo he dicho antes. Pues sí. Porque vamos a hacer un hummus muy divertido, con una textura y un sabor diferente. Yo me apunto. Combinando lenteja roja y batata. Y además, con buen gusto vamos a presentar ese hummus de manera que a todos los miembros de la familia les apasione extenderlo sobre un poquito de pan. ¿Quieres ver cómo se hace? Me gusta la idea. Saca el máximo partido a las lentejas cocidas que te hayan sobrado y conviértelas en un cremoso hummus de lenteja roja y batata. Lava y lamina finamente rabanitos. Forma un rosetón y forra un molde individual. Déjalo reposar unos minutos. Añade en agua fría lentejas rojas con laurel, ajo y sal. Cuece durante 12 minutos aproximadamente hasta resultar tiernas. En un bol añade las lentejas cocidas. Acompaña con batata hervida, ralladura y zumo de lima, pimienta, sésamo tostado, cominos y aceite de oliva. Tritura hasta obtener una pasta densa y muy aromática. Reparte esta versión de hummus en el nido de rabanitos. Decora la superficie con jamón deshidratado, pimentón y aceite de oliva. Sirve en frío como aperitivo o entrante. Sabia combinación del toque dulce de la batata con la legumbre y las especias. Bueno, si ya conoces el hummus de garbanzo, tienes que probar también este hummus de lenteja y cuidar con buen gusto la presentación haciendo esta flor de rabanito como nos ha enseñado Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo voy, maestro? Por muy buen camino, Jero. Además, ese molde que estás forrando, lo dejamos reposar un poquito. Las láminas de rabanito se van a quedar pegadas entre sí y podríamos rellenarlo con esta versión de hummus, con una ensalada, con lo que más te guste. Por ese motivo, con buen gusto, se llama esta sección. Pues llegamos al tercer plato de legumbres y se han salido los garbanzos primero, las lentejas de segundo, el tercer plato de alubias, ¿no? De alubias, no nos pueden faltar las alubias, otra legumbre imprescindible en nuestra gastronomía. Por lo tanto, efectivamente, vamos con alubias. ¿Cocido, pote, potaje? Pues ni cocido, ni pote, ni potaje, Jero, nada de eso, ¿eh? No doy ni una hoy, ¿eh? No vas muy encaminado. Lo que vamos a hacer es un chupito templado, pensando en los peques de la casa, para que también tomen legumbre en versión, en este caso, de crema. Me parece muy bien. Una combinación de ingredientes que al final nos va a dar una suavidad brutal. Anótalo. Combina todos los beneficios de las legumbres y de las coles en esta otoñal crema suave de alubias blancas y coliflor. Lava en agua fría y escurre alubias previamente cocidas. Trocea finamente puerro y coliflor. En un recipiente con aceite de oliva, rehoga estos ingredientes hasta resultar tiernos. En este momento incorpora las alubias. Cubre con agua o caldo, sazona y cuece durante 10 o 12 minutos. Tritura y cuela la crema. Lava y seca perejil fresco. Con mucho cuidado, fríelo en aceite caliente hasta resultar muy crujiente. Limpia unas uvas con aceite de oliva para que brillen más. Sirve la crema caliente, decora con las uvas y con el crujiente de perejil. Emplea esta sabrosa crema como primer plato de tu menú. Obtendrás una suave combinación de alubias, coliflor y puerro. Plato de cuchara en vaso para disfrutar del suave sabor de las alubias y sin complicarse en la cocina, porque hoy hemos tirado de las conservas como esta de alubias, todo en bote. Un frasquito de alubias nos va a sacar de muchos problemas. Rápidamente podemos conseguir un guiso. Incluso aquí, que aprovechamos todo, hasta el propio agua de la cocción al natural
nos sirve para hacer, por ejemplo, cualquier salsa. Muy bien, si se puede consumir además, nada se tira en saber vivir. Y eso vale también, Sergio, para el domingo que viene, domingo de otoño. Por supuesto, temporada del año que a mí me apasiona. A mí también. Vamos con una empanada de setas. Qué rica. Croquetas, olvídate de la leche y de la mantequilla. Croquetas de calabaza. Muy buena Y idea. con unas castañitas vamos a hacer una crema de castañas y sobre ella pondremos lombarda asada, menuda temporada de otoño. Lo veremos, claro que sí, eso será la semana que viene. Muchísimas gracias, Sergio. A ti, Jero. Bueno, así terminamos el programa de hoy. Feliz semana y cuidaos mucho.